¿Listo? Hola, hola a todos. Hoy día es nuestro webinar número 14. El título es Propuestas para formalizar la informalidad. Evidentemente con mucha urgencia porque se nos viene un cambio de gobierno y deberíamos ya tener algunas ideas para que esto pueda funcionar en el futuro. Van a estar con nosotros, o estarán con nosotros, dos importantes representantes de la actividad privada. Antes, el primero de ellos estuvo en la actividad del Estado. El ingeniero José Manuel Hernández fue ex ministro de Agricultura y Riego del gobierno de PPK y es actual CEO o CEO de Asesores Técnicos Asociados S.A. Y también estará nuestro amigo Diego Latorre, que es el famoso empresario además, expresidente de Perú 2021, expresidente de CADE, CEO de La Viga y ha realizado una infinidad de actividades empresariales que aún las sostiene y las mantiene. Quiero agradecerles a ambos su participación. Previamente les voy a solicitar a ambos su opinión, en primera instancia, sobre la carta que ha enviado el defensor del pueblo al presidente de la República el día de hoy, que merece un comentario de los dos expositores. Gracias nuevamente y pasamos con Diego Latorre primero. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes Pepe. Es un gusto estar contigo, siempre pensando sobre el Perú. Con respecto a tu pregunta concreta sobre la carta del defensor, a mí me parece muy importante tener una gimnasia democrática y que las instituciones se pronuncien cuando hay situaciones que, digamos, puedan tener un desvío de curso de lo que debe ser un desempeño eficiente, ¿no? Es parte, creo, de esta gimnasia institucional, nuestra joven democracia, y me parece muy bien que se pronuncie sobre, llamando la atención sobre temas que son, creo, bastante elocuentes. Cuando uno ve los resultados, los números son bastante fríos, y efectivamente no ha habido pues un desempeño óptimo en el manejo de la pandemia. Y también el llamado que ha hecho el defensor sobre cómo el famoso, que el canal para implementar el Pacto Perú ya existe una institución como el Acuerdo Nacional que está ahí y que podría ser, digamos, una plataforma en la cual se puede conversar no para recriminarse, sino para realmente enfrentar el problema juntos. De eso se trata, ¿no? Hay cosas muy claras como es comprar cosas, conseguir insumos médicos para atender a nuestra población que está muriendo todos los días. O sea, esto no es broma. O sea, hay que ponerse de acuerdo y realmente saludo que hay este pronunciamiento que es, creo que un clamor de muchos sectores y todos los peruanos que tenemos sangre en las venas cuando vemos que nuestros compatriotas, sobre todo los más vulnerables, están sufriendo. A mí me parece muy bien que las instituciones y todos los ciudadanos nos pronunciemos serena pero firmemente cuando veamos que hay un desempeño que no es pues de acuerdo a lo que debe ser, ¿no? Para eso somos contribuyentes, pagamos nuestros impuestos, ponemos a las autoridades públicas para que hagan su trabajo y tienen que hacerlo bien. Así, eso me parece tan sencillo como eso, Pepe. Muy bien. Adelante entonces con la exposición, Diego. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir una pantalla. Sí. No sé si me puedes habilitar Ya está, Ya está, perfecto, sí.
Gracias. Sí, yo quería, Pepe me pidió que hable sobre el tema de la informalidad. Yo pienso que es un tema realmente importante. Yo pienso que es el elefante en el cuarto, lo que ha impedido que el Perú realmente pase o pueda, digamos, obviamente ahora estamos en una situación crítica, pero creo que es el gran cuello de botella de la informalidad para que el Perú pase de un país de ingreso medio, que lo es ahora, a ser un país de ingreso medio alto y alto, ¿no? Yo he querido titular esta presentación, seamos realistas, hagamos lo imposible, formalicemos el Perú. Hace muchos años, hace 20, 25 años, hubiese sido una utopía pensar que el Perú iba a tener grado de inversión, que íbamos a tener estabilidad macroeconómica, que íbamos a tener las reservas nacionales que ahora tenemos, ¿no? En ese momento nos planteamos el reto de que el Perú firme un tratado de libre comercio, de que tengamos una política macroeconómica sensata, que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la estamos teniendo. Obviamente ha habido unos desbordes keynesianos últimamente por el tema de la pandemia, que esperemos que también no se vaya más del 30% o 35% del ratio deuda-PBI, ¿no? A mí me parece este tema muy, muy pertinente, Pepe. Yo quería pasar, compartir con ustedes, por ejemplo, qué es lo que queremos, ¿no? Que avance la formalidad con libre mercado, con crecimiento, con respeto a la propiedad privada y un Estado de Derecho, ¿no? Que eso queremos, o vamos a dejar que el neomarxismo con una tiranía de la igualdad nivele con resentimiento hacia abajo, que sería el caso acá. Yo he puesto acá esto como una manera un poco de humor, ¿no? Vemos acá a la izquierda el mundo de la informalidad y acá el mundo formal, digamos, moderno peruano, ¿no? Y mucha gente dice, grita desigualdad, desigualdad. Bueno, sí, pero la idea es que este sector avance, ¿no? Y supere la informalidad. Hay gente que lo que quiere es que avance la pobreza, que es el gran colesterol de la democracia. Felizmente el gran logro de nuestro país es haber reducido la pobreza de casi 60% a 20%, ha subido un poco ahora, un poquito, pero yo creo que es muy importante que los peruanos podamos enfrentar este tema, ¿no? Como les decía, la informalidad es el elefante en el closet, ¿no? La informalidad en realidad es un eufemismo elegante para la corrupción, es el 50% de la economía, si es que no lo es más, y va a crecer un poco ahora con toda esta crisis, y en realidad no es solamente el tema de la informalidad laboral, es la informalidad, por ejemplo, el tema de salud. En Lima hay más de 1000 dentistas falsos. Como me decía Julio Velarde, eso ya no es informalidad, es crimen. Las casas tumba, ¿no? El sector de la informalidad en el sector construcción es tremendo, ¿no? Para darles una idea, en la expansión urbana en Lima, el 93% de la expansión urbana en Lima en los últimos 30 años ha sido por la informalidad. O sea, invasión. Invasiones, o sea, la expansión urbana ha sido el 93% de esa expansión ha sido por invasión. Y las regulaciones que tenemos, ¿no? Las leyes, todo lo que el marco jurídico solamente se aplica para los formales, ¿no? O las regulaciones ambientales. Entonces, en realidad, es muy importante. Hemos propuesto este tema de la informalidad hace muchísimos años. Se habla mucho del tema de derechos humanos y creo que todos queremos que se respeten los derechos humanos, el empoderamiento de la mujer y todo. Pero si las leyes solamente se van a aplicar solamente al 60%, perdón, al 40% de los peruanos, eso no es algo eficiente. Y además está probado que más del 90% de las violaciones de derechos humanos, violaciones al medio ambiente, se da en la informalidad. Para una pequeña estadística, en el 2015, bueno, en realidad el sector formal, ¿no?, contribuye al PBI con el 80%, mientras que en el términos de informalidad, el empleo en el sector informal es 59, casi 56% informal. Hay empleo formal entre comillas porque también hay filtraciones acá de informalidad,
y realmente pues es un gran problema la informalidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la informalidad laboral, desde en el gobierno, por ejemplo, del 2006 al 2011, más o menos estaba bajando 2% la informalidad al año. O sea, en 15 años se iba a bajar a ese ritmo la informalidad un 30%. Para darnos una idea de cómo nos comparamos, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, la informalidad laboral en Chile es 30%, en Colombia 55%, México 56%, Italia, que es el país más, digamos, por decirlo, travieso económicamente en Europa, tiene el 17%. Si seguíamos a un ritmo de 2% de reducción, nos íbamos a demorar, pues, aproximadamente 30 años a estar como Italia, ¿no? Pero desgraciadamente esa reducción de la informalidad se ha detenido y al contrario, está incrementándose ahora, particularmente a partir, se bajó el ritmo a partir del gobierno de Humala, el 75, bajó solamente 3 puntos la informalidad, ¿no? Lo que se hacía antes en un año y medio, acá en 5 años. ¿Por qué? Porque, como también me comentaba Julio Velarde, una de las maneras más, no es la única obviamente, pero un elemento muy potente para reducir la informalidad es el crecimiento económico. La informalidad en general, si me dijeran cómo lo puede solucionar, así, sin una respuesta rápida, llamemos a Hernando. Todos sabemos quién es Hernando, ¿no? Hernando de Soto, que es el experto mundial. Pero la informalidad perjudica a la sociedad, la imagen del país, el clima de negocios. Desde CONFIEP, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que tengo el honor de presidir, hemos impulsado fuertemente este tema para que esté en las agendas de las ONGs. Las ONGs todos se van contra las empresas formales, mineras, pesqueras, pero las grandes violaciones de derechos humanos y del medio ambiente se dan en la informalidad. Entonces, la realidad es que tenemos que ver este tema en serio, ponerle cifras, ponerle objetivos. Ahorita es 70%, pues pongamos el objetivo de bajarla pues en 15, 20 años al 15%. Ponerlo, así como nos pusimos objetivos de reducción de pobreza, como nos pusimos el objetivo de entrar a hacer una economía libre. Yo quería compartir este índice de gobernabilidad del Foro Económico Mundial y vemos cómo nos comparamos, por ejemplo, les pongo acá Estado de Derecho, Imperio de la Ley. Chile tiene un 88%, o sea, 100 es como decir lo máximo, y nosotros estamos jalados, ¿no? Porque para estar en Imperio de la Ley, estar aprobados, tendríamos que tener 51 o más, ¿no? Y en realidad tenemos mucho que trabajar acá. El Perú ya es un país integrado a la economía mundial y si queremos que nuestra micro, pequeña y mediana empresa se integre al mundo, tiene que formalizarse, ¿no? Eso tenemos es la única manera que puedan crecer. Siempre digo, el Perú, la historia del Perú en los últimos 30 años ha sido realmente una historia de éxito, ¿no? Yo siempre le contaba a Pepe la anécdota de cuando yo vivía en Inglaterra, mis amigos ingleses definían al Perú como 10 segundos de la BBC de Londres si es que hay una bomba, ¿no? 10 segundos de la BBC de Londres al año si es que hay una bomba. El Perú no existía, ¿no? Es como si ustedes le dijeran ahorita Sudán, bueno, la capital es Jartum, hay unos problemas tribales ahí y punto. Pero el Perú, felizmente, se abrió al mundo, redactó una constitución moderna con un capítulo económico amigable a la inversión. Empezó a venir el año 94 la inversión de Telefónica, se hizo el Congreso del BID, el 2007 se firmó el TLC, y en el 2020 empezaron las exportaciones con los convenios de estabilidad tributaria, y pudimos tener ahora reservas internacionales de 68.000 millones de dólares. Este gráfico lo puse cuando en el año 2007 tuve la suerte de presidir el CADE y el Perú lanzamos el reto que el Perú podía llegar al primer mundo, ¿no? Sí, es que crecíamos a 7% anual y un crecimiento poblacional de 1.3. Y en el 2007 el Perú tenía un PBI per cápita de 7.770 soles a paridad de compra. Chile tenía 14, Portugal 22 y España 31 en el 2007. Y dijimos, si hacemos bien las cosas, en 10 años estamos como Chile, el Chile del 2007,
en 20 como Portugal y 30 como España. ¿Qué es lo que ha pasado? El Perú ha llegado en el 2018, esto fue la proyección que hice, a 13.000 per cápita en el 2017, en el 2018 llegamos a 14. O sea, a pesar del piloto automático y la poca, digamos, entusiasmo de Humala por la economía de mercado, se pudo llegar a esto, ¿no? Y si seguimos, ojalá que eso podamos seguir al ritmo que hemos logrado hasta el año 2017, podemos llegar a 23.000 per cápita y 40.000 en el 2037. ¿Cómo estamos o estuvimos lográndolo? O sea, logrando este objetivo. Crecimiento del PBI, eso de que incluir para crecer, eso es una monserga. Tenemos que crecer primero económicamente, ¿no? Tienes que crear riqueza para después poderla distribuir. Sensatez macroeconómica, felizmente tenemos un BCR estupendo y un buen todavía equipo en el MEF. Paz, le ganamos a los terrucos. Tenemos democracia, ahorita hay ciertos agujeros, digamos, ciertas grietas en el edificio constitucional con el tema de la disolución, entre comillas, del Congreso del año pasado, pero por lo menos todavía el edificio constitucional está ahí, un poquito agrietado, pero ahí está. Seguridad es un tema que tenemos que trabajar, hay que invertir. Formalización, yo pienso que eso es lo clave para que poder seguir creciendo y tener bancarización, inclusión financiera, y modernización y lucha anticorrupción. Hay importantes cambios sociales en el Perú en los últimos 30, 40 años. Los migrantes provincianos de segunda y tercera generación quieren sentarse en la modernidad, ¿no? Quieren aprender, digamos, ser parte de la economía moderna. Así como los japoneses se modernizaron en el siglo XIX con la Revolución Meiji, tomaron del mundo occidental, nuestro mundo andino se quiere modernizar, quiere entrar al mundo a ser parte de la economía mundial, y eso ya lo hacían los incas. Los incas tomaban lo mejor de cada cultura sin perder su identidad, sin tener complejos digamos, culturales, ¿no? Para nada. Los incas eran muy sabios en ese sentido. En el Perú también, por la presión competitiva, el estatus de la gente te empieza a ser adquirido y ya no heredado. Tú ya no puedes contratar a tu pariente si es que es un asno, ¿no? En tu empresa, porque ya no eres competitivo. Entonces hay una mayor movilidad vertical de la sociedad. El tarjetazo realmente, al menos en el sector privado, no funciona porque no puedes poner gente que no sea eficiente. Hay también, como les decía, importantes cambios sociales. Hay un reencuentro con una peruanidad sin complejos. Nuestra diversidad cultural es vista como un activo, no como un pasivo. Hay lo que llamo yo superación del síndrome Paco Yunque. Paco Yunque, esa novela un poco depresiva de Vallejo, ¿no? Ahora no, hay una nueva categoría sociológica, es el surgimiento de lo que llaman el Cholo Power, ¿no? Orgulloso de su peruanidad, de su herencia andina, europea, asiática y africana, ¿no? Y que se quiere comer al mundo. Hay un empresario popular que ya no quiere ser, pues, el joven de ahora ya no quiere ser, pues, el Che Guevara o Fidel, quiere ser como los Añaños o como Gastón Acurio. El empresario popular lee a David Fishman, ya no lee a Mao, ¿no? Quiere ser formal, no dice a gritos que quiere ser formal. Yo lo he visto en las asociaciones de pymes, el presidente, por ejemplo, Julio Pardavé, que dicho de paso, Pepe, sería genial alguna vez que pueda hacer una presentación. Les aseguro que él es más pro mercado que cualquiera y quiere integrarse a toda la pequeña y mediana empresa. En el Perú hay una mayor presencia del Perú en el mundo. Hay también una modernización del empresario formal, ¿no? Ya hay gente que se ha formado en el extranjero, ha regresado, y hay empresas que ya listan en la bolsa de Nueva York como Buenaventura, hay empresas que se manejan muy bien como Interbank. Es decir, el sector formal peruano también ha demostrado que puede ser de clase mundial. El Perú obtuvo grado de inversión, no hay que perder esto, por favor. Nos ha costado mucho lograr el grado de inversión, ¿no? Las últimas, perdonen la metáfora un poco tosca acá, pero las últimas flatulencias estatistas, populistas, lo están poniendo en peligro, ¿no? Ya un poquito las flatulencias velasquistas de Humala en su gobierno, por lo menos no tenían efecto, ¿no? Porque entraban algunos buenos ministros a perfumar el ambiente y no
ahuyentaba la inversión. Por favor, es muy importante no perder esto, el grado de inversión. ¿Cómo llegamos a grado de inversión? ¿Cómo llegamos a reducir la pobreza de 54 a 21? 7 millones salieron de la pobreza, se firmó el TLC, llegamos a tener 70% de clase media. Eso, desgraciadamente, ahorita es un poco precario y se atrajeron bastantes inversiones. Las preguntas que nos hicimos en el año 1990 que debemos volvernos a hacer, porque están volviendo estas utopías regresivas de ideologías trasnochadas y fracasadas, ¿no? Las preguntas que nos hicimos en el año 90, ¿cómo crear riqueza y bienestar? ¿Cómo lograr una sociedad más meritocrática, con mayor movilidad vertical? ¿Cómo superar estereotipos desde el sector privado, ONGs y gobierno para luchar juntos contra la pobreza, la informalidad y la corrupción? ¿Y cómo lograr, pues, básicamente, la felicidad y el desarrollo? Siempre menciono el premio Nobel mexicano Octavio Paz cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Dijo que las respuestas no fuesen las correctas, no quiere decir que las preguntas no lo fueran. Estas preguntas siguen siendo válidas. La respuesta anacrónica, fracasada, que cayó con el muro de Berlín es la famosa metáfora ginecológica de Charlie Marx, ¿no? La violencia es la parte de la historia, donde para cambiar la sociedad el conflicto tenía que ser mayor al consenso, ¿no? Como decía ya Churchill, el que no es socialista a los 20 no tiene corazón, porque lo sigue siendo a los 30 no tiene cerebro. Eso, además, hay un cementerio de casi 70, 80 millones de personas por esta filosofía del odio que fracasó y cayó con el muro, ¿no? Hay algunos tentáculos radioactivos todavía por ahí, pero tenemos que acordarnos, porque ahora se disfraza de la izquierda carnívora que mataba gente, se disfraza ahora de vegetariana, ¿no? Y ya no hay lucha de clases, pero te estrangula con regulación y con confiscaciones tributarias. La respuesta moderna, lo que es una economía a estas preguntas, es una economía de mercado con un apellido responsabilidad social, donde la dinámica para cambiar la sociedad es que sea el consenso mayor al conflicto, ¿no? Ya no los bracitos, los gritos, no, sino la democracia, la conversación, la tolerancia dentro de la diversidad y sobre todo persuadir, no imponer. Pero también una nueva utopía factible, es una economía de mercado también con responsabilidad social y ambiental, donde el consenso sea mayor al conflicto. Una alianza global de todos los países para una economía planetaria baja en carbono, una mejora del entorno social, y el hombre como coreógrafo de la danza de la naturaleza, usar la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial para digitalizar, para ser más eficiente, para incluir a la gente, ¿no? Eso creo que le va a tocar a las nuevas generaciones, y ¿por qué no? Nosotros también todavía nos queda algo para aportar. Pero para esto, la formalización es indispensable para integrarnos a la economía mundial. Así como la pobreza es el colesterol de la democracia, ¿no? La informalidad es un cáncer que destruye la economía de mercado. Entonces, la formalidad, obviamente, si eres formal, ¿no?, hay mayor productividad. Si hay mayor productividad, hay menor tasa de mortalidad en las startups de las empresas que recién comienzan. Si hay mayor productividad, hay mayores utilidades y mayores impuestos, recursos fiscales que irán a salud, educación y carreteras. Más calidad. Ya no hay piratería, no hay medicinas bamba, no hay dentistas falsos, no hay laboratorios falsos. Y también más capital social. Se genera trabajo decente, formal, mejores estándares en todo, mejor acceso a la mujer, derechos humanos, todo lo demás. Una cultura de respeto a la ley. Creo que eso es fundamental. ¿Cómo hacemos atractiva la formalidad para que todavía no es formal? Esto es un tema complejo. Yo diría, acá tenemos que poner a gente como Hernando de Soto, que ya conoce el tema mejor que nadie, y a todo el equipo que tuvo y que tiene ahora en el ILD. Uno, decirle al informal, al que todavía no puede acceder a la formalidad, es otro tema, ¿no?, que es muy difícil, va a permitir que se conecte con empresas medianas y grandes formales, más ingresos para la empresa, micro y pequeña. Acceso a financiamiento más barato. Obviamente, si es formal, puedes aplicar un crédito al sistema financiero, vas a tener más utilidades, y tus créditos ya no van a ser informales,
ya no vas a tener que acudir a los rompepulgares. Los rompepulgares en el sector informal es el que le da plata, ¿no?, a unas tasas de interés leoninas, ¿no?, 10% diario, creo, una cosa de barbaridad así, y si no le pagan, van los rompepulgares, ¿no? Le rompen los pulgares y no pagan. O sea, eso sucede en la informalidad. Otra cosa, obviamente, esto se puede evitar tratando de entrar a la formalidad. Y cómo integración a la modernidad y al Estado de Derecho es otra cosa atractiva. Le da más calidad a la empresa, le da prestigio social, te da un acceso a muchas cosas. Necesitamos entonces un shock de formalidad, titulación de propiedades, ordenamiento territorial, catastros. Hace poco les decía que el 93% de la expansión urbana de Lima se da por invasión. Eso es una barbaridad. Hay traficantes de terrenos, es un espanto. Eso hay que poner un poco de testosterona política ahí, ¿no? Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que respeto por los contratos en la propiedad privada, hay que hacer una cruzada nacional por la formalidad, como hicimos en su momento con el TLC y la sensatez macroeconómica y monetaria. Nadie discute que no puedes emitir, no puedes tener la maquinita porque generas inflación, que es el impuesto más vil para los pobres. Promover una cultura de formalidad, de éxito y de empresa responsable. A nivel de micro y pequeña empresa, acá hay mucho que hacer. Desde el sector privado también. Incubadoras de empresas en universidades, gremios empresariales, ¿no?, para que los acompañen, los ayuden a las empresas que recién empiezan con una mentoría. Redes de inversionistas ángeles y mentores. Que SUNAT le regale software contable a toda empresa que saque RUC. Le regale el software contable, ¿no? Y ofrezca y organice cursos virtuales de administración, de gerencia, manejo de inventarios. Eso se puede hacer con el mundo digital. No cuesta mucho. Fortalecer asociaciones gremiales de las pymes. El migrante provinciano ya no quiere ser el Che Guevara. Quiere ser como Gastón. Quiere ser un cholo power ganador, formal, patriota. Eso es lo que quiere. No quiere estar pues con esas, ser como decía un Che Guevara. Eso ya fue ya. Del sector privado podemos hacer que existan redes de inversionistas ángeles. ¿Qué es un inversionista ángel? Es una persona que provee capital para una empresa que recién empieza y acompaña a los empresarios. Ejemplos. En Google se hizo un inversionista ángel que escuchó a los fundadores, le gustó la idea y le dio plata, igualito a Jeff Bezos en Amazon, ¿no? Bueno, es un poco largo esto. Las empresas se financian tres maneras. Como dicen, primero, friends, family and fools, ¿no? Familia, los amigos y los tontos lo financian. Después los inversionistas ángeles, luego viene venture capital, el private equity, y después hacen su IPO en la bolsa, ¿no? Esto tiene un gran potencial también. Yo he estudiado este tema y un inversionista ángel en el Perú se podría hacer, más o menos haciendo un cálculo que hice hace un tiempo, se puede financiar hasta 300 empresas al año, un promedio de más o menos $500,000 por cada una. Si se hacen estos fondos, estas redes de gente que ha tenido éxito en las empresas y que quiere en su tiempo libre ayudar a estos empresarios que recién comienzan. Hay un montón de instituciones, entre ellas Endeavor Perú, Invertir Perú, hay varias redes, Guaira, en Telefónica, hay un ecosistema de entrepreneurship que está surgiendo en el Perú, ¿no? Las redes de inversionistas ángeles creo que es una idea que se puede hacer desde el sector privado. A nivel del Estado peruano, la RENIEC, el Estado peruano y los bancos que le abran una cuenta corriente automática con 100 soles a cada peruano que cumpla 18 años. Le deposita 300 soles más si asiste a un curso virtual sobre cultura financiera, económica, formalidad, ética y la Constitución del Perú, como si fuera un servicio militar, ¿no? Esto se puede hacer porque digitalmente. Lo conecta inmediatamente, ya lo bancarizaste. Cumple 18 años y ya, te dan tu cuenta corriente, 100 soles, y aparte, si sigues estos cursos de cultura financiera, bien hechos, bien diseñados, esto va a ayudar a formalizar al Perú. Además, lo conecta con organismos del Estado y del sector privado del ecosistema de entrepreneurship, ¿no? Esto se puede hacer con convenios con municipalidades, colegios. Toda la arquitectura institucional que tiene el Perú se podría poner a servicio de esto.
no es muy costoso, hay que tener voluntad política, imaginación. Poner en agenda el tema de la informalidad, el Estado que funcione, gimnasia democrática. Nosotros con nuestros votos exigirle a nuestros gobernantes, a nuestros funcionarios que sean eficientes. Del sector privado hacer cárteles de formalización e integridad con el sector privado. Que las empresas formales, medianas y grandes, solamente contratemos gente formal y ayudarlos a nuestras cadenas de valor que se formalicen. Es una manera de promover. Y obviamente lo que nos ayuda, va a ayudar a los políticos a tomar decisiones en este tema, para que tenga un poco más de leverage político, es los TLCs nos obligan a ser 100% formal, ser socialmente y ambientalmente responsables, los objetivos de desarrollo al 2030 de Naciones Unidas, y si quiere ser parte de la OECD, pues tiene que ser un país formal. Si no, no es un país serio. Y además se necesita un liderazgo formalizador, competente, inspirador en el tema. Hernando, por ejemplo, una visión de Perú de primer mundo con indicadores claros, cuantificables, medibles. El Estado se necesita una reforma ahí en 3 cosas: digitalización y government. El gobierno de Dinamarca le ofreció, y tengo entendido también el Estado español, el gobierno español le ofreció al Perú todas las plataformas digitales que tiene para ayudar al Perú a que se digitalice. Entonces hay que poner actividad a esto, que no sea pues simplemente una mera área de la PCM, que hay que ponerlas a trabajar, a ejecutar con KPIs, ¿no? Para que indicadores, un scorecard, para que avance. Optimización regulatoria y tributaria, ¿no? Ahí hay que simplificar los impuestos. Yo sería de opinión, por ejemplo, de una tregua tributaria al informal durante unos años. Eso se puede diseñar de manera inteligente, ¿no? Durante 3, 4 años, y luego lo va formalizando con una graduación, digamos, por grados, ¿no? Funcionarios capaces y bien remunerados, y lograr que el Perú sea un país amigable a la inversión privada formal, ¿no? Que mejoremos en el ranking de Doing Business. Pero poca gente sabe que el ranking de Doing Business, digamos, la propiedad intelectual fue del Instituto de Libertad y Democracia del Perú, gobernando, y todo su equipo. Otro tema importante: regulación de las ONGs ideologizadas. Porque no hay derecho, pues, que hay ONGs buenas, pero ¿qué cosa se puede hacer para estas ONGs que detienen inversiones de 4.000, 5.000 millones de dólares formales, con todos los protocolos, con todas las cosas, las detienen por razones ideológicas? Entonces, ¿qué cosa se puede hacer acá? Una certificación de ONG, así como nosotros tenemos los certificados ISO de calidad, de responsabilidad social, así una certificación de ONGs en la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Vigilancia de conflictos de interés. Hay mucho lentejero ahí, no todas las ONGs, ¿no? Hay unas muy buenas. Que sea un manejo profesional en base a criterios científicos, no ideológicos. De esta forma, se puede hacer una alianza entre ONGs sanas, sector privado formal sano, gobierno de academia, para evitar detener inversiones formales, como Conga de miles de millones, o Tía María. No hay derecho a un país tan pobre como el de nosotros. Todas las cadenas de valor que se generan ahí, de proveeduría al sector minero, todas son formales. Por favor, eso es un crimen no hacer eso. Entonces, la nueva utopía factible es esta economía de mercado con responsabilidad social y ambiental, donde el consenso sea mayor al conflicto. Y ponernos, y con esto voy terminando, ver el Perú no solamente, ok, estamos en una tormenta, ok, es cierto, hay que ser solidarios, hay que enfrentar la coyuntura actual, que es apremiante, urgente, pero también no podemos perder el largo plazo y ponernos metas que no sean mediocres. Volver a pensar que el Perú puede ser un país grande, como lo fue en la época de los incas, o cuando fuimos el virreinato más importante del reino español en las Américas, ¿no? Que teníamos una universidad 80 años más antigua que Harvard, que acá salían expediciones científicas de San Marcos, del Callao, y fueron un peruano, un limeño fue el que descubrió la bahía de Vancouver, haciendo cartografía. O sea, eso era el Perú. Entonces, poner objetivos: Perú en la OECD y en el año 2050, dentro de las 15 primeras economías del mundo, que el Perú tenga un modelo educativo top 5,
líder en producción científica, biotecnología y energías limpias, tener 10 premios Nobel. Ok, está bien tener pues actores, futbolistas, ¿no? Y cocineros, pero tenemos que tener matemáticos, tenemos que tener ingenieros nucleares, ingenieros físicos, ingenieros alimentarios, biólogos. También eso es importante. Que el Perú sea un modelo de economía verde, un alto PBI per cápita con la más baja de huella de carbono e hídrica per cápita. Podemos lograr eso. Que tengamos una potente industria cultural, museos, películas, teatro, también eso es importante. Hay enormes brechas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las brechas que tenemos como porcentaje de la OECD. Esto es del Perú, esto es un cuadro que me dieron en el BID. Instituciones estamos un déficit, infraestructura obvia, pero curiosamente en estabilidad macroeconómica estamos mejor que la OECD, ¿no? Salud, o sea, acá hay enormes brechas, pero hay mucho trabajo por hacer y sobre todo lo que es Estado de Derecho. O sea, yo creo que esto, ¿no? No hay que perder la vocación por el ideal. Yo me acuerdo hace 30 años, tú decías Perú, grado de inversión, se reían de ti. Perú, tratado de libre comercio con la mayor cantidad de las economías del mundo, se reían de ti. Perú, que no tenga problema de inflación, se reían de ti. Perú, que tuviera buena disciplina fiscal, se reían de ti. Y se logró. Entonces yo creo que sí podemos lograr formalizar al Perú. Necesitamos políticos audaces, un sector privado comprometido con el mediano y largo plazo con el Perú. Para que este ideal continúe siendo posible, creo que hay que hacer 4 cosas. Evidenciar, porque ahorita vienen otra vez los fantasmas del pasado, ¿no? Evidenciar mediante la gimnasia democrática a la izquierda carnívora totalitaria, disfrazada de vegetariana y ambientalista, creadora de una maraña regulatoria y bullying tributario. Por ejemplo, el darling de la izquierda esta, digamos, camuflada, que es el economista Piketty, que dicho sea de paso se le corre a Hernando de Soto todos los debates, ¿no? Él propone, por ejemplo, un impuesto confiscatorio del 98% de la herencia. Obviamente, ya no es la lucha de clases, te estrangulan con regulación y te estrangulan o te confiscan la riqueza mediante impuestos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, evidenciar que eso no funciona. 2, resanar las rajaduras del edificio constitucional de sismo kafkiano autoritario, ¿no? En mi modesta opinión, no se ha caído todavía nuestro edificio constitucional, ha tenido una rajadura el año pasado con este tema de la disolución. Esa es mi opinión, hay gente que piensa diferente, pero tenemos que resanar eso. Y tercero, tenemos que proteger el capítulo económico de la Constitución, que es lo que ha permitido todos los logros que hemos tenido. Y detener lo que hablaba el gran premio Nobel Octavio Paz, el logro filantrópico, ¿no? La cultura bono, todo dádiva, para terminar repartiendo miseria, ¿no? Evitemos la tiranía de la igualdad. Es una idea que no ha funcionado. Yo hago la siguiente pregunta, que es la que se hace Axel Kaiser, digamos, pensador joven chileno. ¿Qué cosa es preferible? ¿Una moderada desigualdad en la abundancia o una total igualdad en la miseria? Yo creo que los países desarrollados tienen una moderada desigualdad en abundancia, con una safety net, con un nivel de seguridad social para los más vulnerables, ¿no? Que no pueden tener ingresos, o que son enfermos, o que son discapacitados, o que son adultos mayores. Obviamente hay que tener un estado de bienestar para ellos, por supuesto que sí, pero tampoco un estado hamaca, ¿no? Que todo sea pues dádiva, ¿no? Eso no funciona. Para lograr lo anterior, tenemos que pasar de ser un habitante a ser un ciudadano comprometido con un ideal de país. Tener mayor activismo gremial, conectarse con los gremios empresariales, promover legislación y regulación inteligente. Acá puedo hablar, hay miles de iniciativas del sector privado. En CONFIEP, por ejemplo, en CAPECO hay un comité de formalización. Hemos hecho desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas y con CONFIEP talleres de formalización del sector pesquero, del sector transporte, del sector forestal, del sector industria y del sector construcción, de todos los. Hay que hacer una cruzada contra la informalidad y la corrupción. Ser exigente con nuestros políticos. Nosotros le pagamos su sueldo. Seamos las grandes, digamos,
juntas de accionistas son cada 5 años, ¿no? Votemos bien, pongamos gente eficiente. 4, erradicar el analfabetismo económico del sector público, que genera este bullying regulatorio y con fijaciones tributarias. Me refiero, hay gente que cree que hay que crear riqueza, hay que generar primero la riqueza para luego distribuir. Y sobre todo, desideologizar el debate, promover ideas, no ideologías, que funcionen para solucionar problemas. Seamos prácticos, hay gente que por razones ideológicas pues detiene inversiones totalmente que son perfectamente, que no contaminan, que respeta derechos laborales, que crea riqueza, crea bienestar, crea todo, impuestos, todo, y lo detiene por razones pues absurdas, porque les gusta pues la pobreza, pues caldo de cultivo, la pobreza es el colesterol de la democracia. Entonces ahí salen los instintos autoritarios y los populismos. Y como dijo Steve Jobs, ¿no? Creo que tenemos que ser, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Tenemos que comprometernos todos los peruanos en esta cruzada contra la informalidad, que es el elefante en el closet, ¿no? Perdón, Pepe, quizás me he extendido un poco, pero este es un tema creo muy importante, mucha gente no lo toca, pero felizmente quiero informar que por la existencia de los gremios empresariales a nivel de Naciones Unidas ya se ha introducido este tema en la agenda de derechos humanos y también se ha introducido este tema en la agenda de la OSD en el Perú, ¿no? Y los países latinoamericanos. Bueno, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante tu exposición con propuestas. Realmente importante lo que has dicho. Le daremos pues la oportunidad ahora a José Manuel Hernández. Adelante, José Manuel. Muy buenas tardes, o ya tal vez buenas noches. Pepe, lo primero que quisiera comentar es cómo iniciaste tú esta reunión, preguntando la opinión sobre lo que ha sido la Carta del Defensor del Pueblo. Sin embargo, quiero decirte también, desde ahora, que si hablo mucho, me mandas a callar, ¿no? Entonces voy a tratar de ser concreto para que no me digas, cállate. Vamos a seguir esto. Mira, durante este largo encierro que hemos tenido por el COVID, tirios y troyanos nos han dicho que nosotros, como país, o sea, que nuestro país es mayoritariamente informal. Y que esa es una de las desdichas que tenemos y que no nos ha permitido, o no nos permite hasta ahora, controlar bien la pandemia. Solo nos hemos centrado en eso, pero no en las otras informalidades. ¿Y por qué me refiero a la carta? Porque el defensor del pueblo ha mencionado algunos puntos que varios de nosotros los hemos mencionado públicamente. Yo tuve una entrevista en la televisión en abril y hablaba ahí de que este era un trabajo conjunto, era un trabajo de todos. Era el sector gobierno, o sea, el ejecutivo en general, en los 3 niveles, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, pero de la mano con el sector privado. Y dentro del sector privado señalé con mucha insistencia el trabajo, por ejemplo, con las iglesias. Todas las iglesias tienen extensión. Aquellos que hemos trabajado mucho en el campo o que venimos del campo, hemos sido testigos del trabajo. Cuando yo he sido ministro de Agricultura, yo he trabajado con muchos programas de las iglesias para atender a los más desposeídos en las partes altas de la sierra, por ejemplo. Pero también con las organizaciones civiles. No solo las grandes organizaciones, sino el Club de Madres, Vaso de Leche, etcétera, etcétera, que están más cerca. Y ahí en algunas reuniones también habíamos sugerido que es mucho mejor trabajar de esta forma que entregar recursos para que las municipalidades o las regiones entreguen canastas de víveres. Bueno, eso pasó lamentablemente y ahora tenemos que seguir para adelante. La informalidad efectivamente es una de nuestras grandes taras. Y esta informalidad no es de ahora. Yo he tenido la oportunidad de participar en estudios en los años 70 y el año 76 publiqué un libro que trataba, o
que trata en realidad de organizar todo lo que es el comercio informal en el agro. Ese libro, si uno le lee y le cambia la fecha de 1976 y le pone la fecha 2020, es prácticamente el 90% aplicable a lo que yo escribí el año 76. Luego, en los años 80, participé también en una serie de estudios para formalizar, y ahí el IDL también hizo unos estudios ahí por el año 85, si mal no recuerdo, 86 o 87. Perdón, el grupo del doctor de Soto hizo los estudios. Entonces, todo esto se ha venido trabajando. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas reuniones, en foros, en estudios aquí y en distintos países en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar con organismos internacionales. Entonces, en todos lados se han establecido distintas y variadas posiciones, tanto en el marco tributario, en el marco económico, en el marco laboral, etcétera, etcétera. El año 2002, por ejemplo, escribí un libro de cómo generar estrategias, cómo lograr estrategias para, digamos, cómo plantear estrategias para lograr competitividad en la agroexportación, y que recogía una serie de estudios y propuestas que habíamos efectuado años atrás. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros ya. Todos somos conscientes que realmente el nivel de informalidad es alarmante. Hablar de 70-72% realmente de nuestra economía es alarmante. Un estudio del 2018 que realizó CAPECO, la Cámara Peruana de Comercio, señalaba que teníamos más o menos 10 millones de empresas. De esos 10 millones, 75 eran informales y solo 25 eran formales. Del grupo de informales, miren, aquí es lo importante también, porque todos nos preocupamos de cómo ganar dinero, pero pocos a veces nos preocupamos de cómo asegurar la alimentación para las siguientes generaciones. Y aquí hay un tema muy importante. 33% de la informalidad está en el campo, es la agricultura, es en los 2.200.000 productores que tenemos en el campo. En el campo, en el agro, prácticamente la formalidad solo está en el ámbito de la agroexportación. El resto, los que hemos vivido, los que hemos trabajado, los que tenemos algún pedazo de tierra y que hemos estado ensuciándonos los pies, no los zapatos, ¿no? Los pies en el campo, conocemos esos temas. Entonces, yo creo que ahora es el momento. Esta pandemia ha desnudado muchas cosas, ¿no? Tenemos un modelo por el cual muchos hemos peleado, muchos hemos escrito, muchos hemos defendido y propuesto TLC, muchos hemos planteado estrategias de cómo tener un desarrollo más equilibrado urbano-rural, cómo tener una mayor integración de la economía para que no haya una gran asimetría entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Entonces, pero ya es momento. Como le repito, esta pandemia nos ha desnudado a todos y yo creo que es momento, ahora es el momento de plantear y llevar a la práctica realmente cosas concretas para que esto pueda llevarse adelante. Miren, por ejemplo, ¿no? Cuando elaboramos el plan agropróspero para el gobierno de Peruanos por el Cambio, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, nosotros yo propuse dentro del agro un tema que luego cuando fui ministro lo dejé prácticamente ya para aplicar y desgraciadamente yo salí y no se ha continuado, que era la creación de un fondo de desarrollo tecnológico. Pero miren cómo lo planteaba. Todos hablamos, por ejemplo, de las obras por impuestos, ¿cierto? Así como hablamos de asociaciones público-privadas, iniciativas privadas, también hablamos de ejecutar obras por impuestos, las famosas OPORI, obras por impuestos. Como su nombre lo dice, esto nació como obra, pero luego se amplió a mantenimiento y funcionamiento de proyectos, ¿no? Entonces yo lo que planteaba es, por ejemplo, para el área del agro, donde hay una gran informalidad, ¿no? Que las agroexportadoras o las empresas que pagaban impuestos puedan dedicar parte de estos impuestos a crear un fondo de desarrollo tecnológico. ¿Para qué? Para contribuir a lo que dice Diego justamente. Una de las ideas centrales está en cómo modernizamos las actividades. Y un fondo de desarrollo tecnológico puede contribuir a la modernización de la agricultura.
Ese fondo de desarrollo tecnológico puede significar para hacer investigación, para hacer capacitación con pequeños y medianos agricultores e insertarlos en la gran cadena del desarrollo agroexportador. Siempre hemos dicho que la agroexportación es la locomotora y que el resto de vagones son los otros agricultores. Entonces, esta locomotora debe ser lo suficientemente potente, pero a la vez lo suficientemente integral en toda la cadena para que los beneficios lleguen a alguna medida a los más pequeños, empezando desde el agricultor. Entonces, este Fondo de Desarrollo Tecnológico, por ejemplo, son hechos ya concretos, son cuestiones concretas. Eso es muy simple de dar una norma como esa, y eso solo requiere voluntad política. Son cosas que pueden hacerse rápidamente y generar investigación, tecnología, inteligencia comercial y capacitar en asociatividad a los agricultores, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, sería una propuesta muy concreta ahí que puede utilizarse para desarrollar, ¿no? Y reducir la informalidad, pero a la vez fomentar lo que llamamos la modernidad e incrementar la competitividad del sector agrario. El sector agrario es uno de los menos competitivos y en términos de salarios, el sector agrario comparado con otros sectores recibe el salario más bajo y comparado con algunos es 3 a 4 veces más bajo que lo reciben o lo que reciben los mismos trabajadores en otros sectores. Entonces, yo creo que tenemos que aplicar cosas como esas, pero también tenemos, obviamente siempre hablamos de que tenemos una gran brecha de infraestructura de 80.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? En estas áreas rurales, muchas veces no se requieren grandes inversiones. Se requiere, por ejemplo, promover infraestructura rural, puentes, caminos vecinales, carreteras, proyectos de riego, reservorios, microreservorios, siembra y cosecha de agua, etcétera, pequeñas plantas agroindustriales, etcétera, para enlazarlas al mercado, pero también para enlazarlas con los programas de compras que tiene el Perú para la asistencia social. Esas son cosas que nosotros podemos hacer rápidamente, porque si no vamos a estar solo con planteamientos, como les repito, yo he venido participando en una serie de foros, no soy conocido como Diego en estos aspectos porque no me dedico exclusivamente, sino que me gusta participar y he trabajado desde hace prácticamente 40 años en temas relacionados con esto. Y yo lo que pienso y lo que creo es que hoy empresarios y gobierno debemos ponernos algunos ejes centrales, pero que lleven algo de beneficio para la formalización. La pregunta que siempre yo he hecho investigaciones, mercado mayorista a las 3, 4 de la mañana, en la punta del cerro, etcétera. Hemos hecho investigaciones de por qué se genera la informalidad en el peruano de a pie, ¿no? En el peruano de a pie. Y entonces hemos llegado a la conclusión final que si no hay beneficio, que si no hay atractivo para la formalización, sencillamente se sigue de informal y eso se transforma ya en un aspecto cultural y de aprovechamiento político, porque ahí vienen los políticos y ofrecen el oro y el moro, ¿no?, en las campañas electorales y acentúan la informalidad. Entonces, hay cosas concretas que deben incrementar el beneficio. Por ejemplo, allá en el gobierno del presidente Toledo, en una conferencia, yo les decía, por ejemplo, que no es lo mismo dar un bono mensual contra nada que dar un bono mensual contra algo. Te doy el subsidio mensual, pero si tu hijo va a la escuela, si lo llevas a la posta médica y me traes pruebas y nosotros podemos hacer un muestreo de si realmente están yendo al colegio y se están beneficiando los niños para que de aquí más adelante esos niños se inserten a un mercado laboral que es muy competitivo. Entonces, cosas puntuales. Cuando se hablaba, por ejemplo, de compensación en los temas del TLC, compensación a los arroceros, a los algodoneros, a los de caña de azúcar, etcétera. Yo le decía, por ejemplo, en el algodón, más importante que darle un monto por quintal de venta de la fibra, es mejor entregarle semillas mejoradas, que eso de todas maneras los van a sembrar. Porque el bono probablemente no llegue ni para comprar pesticidas y termine en otros sectores.
termina en un restaurante el bono de compensación que muchas veces se daba, que era en términos de soles por quintal. Entonces, cosas que signifiquen beneficios, pero que sean beneficios que vayan a la producción, beneficios que vayan a generar riqueza, beneficios que vayan a mejorar la tecnología, beneficios que vayan a realmente modernizar las actividades económicas y sociales. Eso yo creo que son cosas que teníamos que hacer. Cuando éramos parte del gobierno de PPK, siempre recordaba que una de las propuestas de Pedro Pablo era llegar al 2021 con el 60% de trabajo formal, 60% de trabajo formal. Bueno, hoy mencionar eso es una utopía. Y yo le decía, tenemos que concentrarnos en los sectores más pobres también, porque no solo es cuestión de formalidad, sino de generarle riqueza a los más pobres y dentro de ellos al sector rural. Porque de acuerdo a los índices de Gini, del sector rural, los pobres del sector rural son a veces 5 a 6 veces más pobres que los pobres del área urbana. Fíjense, 5 a 6 veces más pobres que los pobres del área urbana. Entonces, eso tenemos que reducirlo. Y tenemos que reducirlo con cuestiones, como les repito, de beneficios que se sientan en el informal. Porque si el informal no siente ningún beneficio, lamentablemente no va a entrar a la formalidad y va a caer muy fácil en los dichos populistas, en las ofertas populistas, o como dice Diego, en alguien que viene con otras ideas y se transforma en que en el bosque, no pisen el bosque, en cambio yo digo, hay que darle valor al bosque y hay que utilizar el bosque, pero preservando el bosque, ¿no? Entonces, esos aspectos se tienen que discutir y trabajar muy seriamente ahora, sobre todo, que salimos o que vamos, que estoy seguro que vamos a salir de esta, porque el Perú ha pasado por muchos problemas y de esta pandemia vamos a salir de todas maneras. Y los que quedemos vivos, ojalá que todos los que estamos aquí quedemos vivos, que los que quedemos vivos lleven realmente esto que hemos venido discutiendo hace muchos años, porque este es el momento y las propuestas deben ser, como repito, muy adecuadas a la realidad, pero también hay algunas cosas, por ejemplo, ¿no? También adecuadas en el corto, mediano y largo plazo, porque muchas veces decimos, ¿no? Tenemos que educar y educar bien a la niñez. Pero el informal que tiene sus niños, ese informal que se autoemplea, necesita llevar alimentos a la familia. Entonces, él necesita algo para poder también que su hijo que está abajo, que es tu pequeño hijo que está entrando a las escuelas iniciales, pueda prepararse para el futuro. Pero esa educación es de largo plazo. En cambio, que está, este papá, esta mamá, el que está llevando el alimento a la familia, es el que tenemos que hacerle ahora, en el corto plazo. Obviamente, no se trata de que esto es la panacea y que sale todo de la noche a la mañana. Obviamente, cuando hablamos de corto plazo, hay medidas que podemos hacer ahora, pero que rápidamente, en 1 o 2 años, se tienen resultados y medidas bastante concretas. Fíjense, mucho se asocia la informalidad ya en un extremo prácticamente de ilegalidad. Tenemos la minería legal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos la deforestación de manera ilegal y toda esa cosa linda con eso. Tenemos en las campañas políticas alcaldes que ofrecen, si encuentran un terreno vacío por ahí que es público, y dicen, a todos les voy a dar posición y luego les doy título. Y ahí van a COFOPRI para que les dé título y luego tratamos de darles agua, energía, etcétera. Estamos haciendo eso, pero no estamos incrementando valor. En cambio, hay cosas que podríamos hacer. Fíjense, así como yo les decía, el Fondo de Desarrollo, en las empresas, siempre planteamos lo siguiente, y Diego ha mencionado algo que es muy importante. En las empresas nos preocupamos, por ejemplo, en mi empresa tenemos la ISO 9001, la ISO 14001, la OSA 18001 y la 37001. Somos de las pocas empresas que tenemos la antisoborno y anticorrupción. Sin embargo, cuando uno va al sistema de contrataciones del Estado, eso es como algo complementario, como algo que si el cliente o la entidad lo quiere, lo toma o lo deja ahí, porque sea prioridad a otros aspectos. Entonces, si nosotros trabajamos también cosas como estas, ¿no? Yo tengo hijos fuera del país
y comentábamos con ellos sobre medidas que se han dado, por ejemplo, que sean similares al Reactiva Perú, el Reactiva 1, el Reactiva 2. Y uno de ellos, que trabaja en un banco de inversión, me decía que todos sus clientes, algunos de sus clientes recibían préstamos con la condición de que no cierren y que no generen desempleo, o sea, que sigan trabajando con la misma gente. Si seguían eso, había una gran posibilidad de que les perdonen ese crédito porque mantenían el empleo. Entonces son normas como esas. Aquí, por ejemplo, si nosotros decimos cosas como esta, ¿no? Señores, yo le bajo o le reduzco la tasa impositiva si cada año usted incrementa 5, 10 o 15%, etcétera. Es cuestión de, este es un planteamiento, cuestión de discutirlo. Incrementa la masa trabajadora juvenil. El empleo juvenil ha sido muy golpeado en esta pandemia y son los más fácil de descartarlo de las empresas porque recién empiezan o porque no tienen experiencia. Entonces nosotros podemos establecer medidas tributarias para generar empleo juvenil y fortalecer bien la SUNAFIL para que la SUNAFIL controle eso. Entonces son medidas que podemos hacer y que rápidamente las empresas, porque tienen un beneficio, van a contratar empleo juvenil, pero empleo juvenil formal, con buenos salarios y con beneficios sociales, ¿no? Entonces, esa es otra medida que podemos hacer, porque el empleo es lo que está afectando tremendamente ahora. Son cuestiones que nosotros tenemos que ir ya decantando. Yo aquí había preparado una serie de listas, pero como repito, es importante ir a las cosas ya más puntuales, porque creo que lo que no se escucha, también muchos de ellos habrán participado en eventos de esta naturaleza. Pero tenemos que trabajar. Y los programas que lleve el gobierno, que por favor disminuyan la tramitología. Así como nosotros tenemos un desarrollo integral, o perdón, regional desarticulado, nosotros generamos trámites en exceso, generamos papeleo, aumentamos la burocracia, aumentamos los costos de los procesos y realmente eso desanima a aquellos que quieren hacer empresa por primera vez o sencillamente hay gente que es formal, empresas que son formales, pero que tienen contratados a personas de manera informal. Y ahí también tenemos que ser, todas las empresas formales, tenemos que ponernos la mano al pecho y no solo decir hay que formalizar, sino cómo tratamos a los trabajadores. Hay muchas empresas, yo conozco N empresas que son formales, pero que sin embargo tienen un gran porcentaje de trabajadores de manera informal, ya sea como servicio, ya sea que le pagan menos, ya sea que los condicione, ya sea que le paga una parte en planilla y otra parte fuera. Tenemos ¿por qué? Porque obviamente el costo de la seguridad pasa el 50% y entonces muchas empresas no pueden competir con eso. Entonces también ahí tenemos que ajustar, poner ciertos límites, pero también beneficiar, establecer algunos beneficios para aquellos que contratan de la manera formal. O sea, hay muchas cosas inmediatas que nosotros podemos hacer, pero como repito, esto se necesita en consenso y comparto plenamente lo que dice Diego. No es cuestión de pelear, no es cuestión de generar conflictos. Yo he sido muy crítico de este gobierno cuando está peleándose con todo el mundo. Esto no es cuestión de conflictos. Es cuestión de concertar y consensuar políticas para sacar al Perú adelante. El TLC fue un ejemplo. Cuando todos nos pusimos de acuerdo en cómo luchar contra el terrorismo, también salimos adelante. Ahora tenemos que salir adelante también trabajando juntos. Pero no solo hablar de la pandemia, sino hablar del otro espacio. Aprovechar de esta situación para generar una cultura de formalidad. Porque ahora los informales están con serios problemas con los servicios de salud y ellos son conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso dije hace unos instantes, este es el momento. No hay mejor momento que este para atacar la informalidad en todas sus aristas y plantear medidas reales, concretas y que vayan a lograrse beneficios rápidos en el corto, mediano y largo plazo. Medidas tributarias,
medidas económicas, medidas para lograr empleo formal, medidas laborales, medidas para incrementar la tecnología, etcétera, etcétera, medidas para organizar la producción, Los pequeños productores por sí solos no logran ser competitivos y por sí solos no pueden lograr llegar a los mercados internacionales. Entonces tienen que estar asociados, sean estos pequeños artesanos, sean estos pequeños industriales o sean pequeños agricultores. Necesitamos trabajar muchísimo ahí. Este es un aspecto que yo creo que necesitamos trabajar. Realmente es una oportunidad, Pepe, este evento que estás organizando, porque es urgente, muy urgente, formalizar la informalidad. Y no nos quedemos solo en el discurso o solo en las conversaciones. Y yo creo que Diego, que está trabajando en esto con Naciones Unidas, puede lograr muchas cosas más. Hay muchas personas que se dedican aquí. Hernando de Soto es uno de ellos que ha trabajado en esto, pero a nivel regional y local hay mucha gente que está tratando de entrar a la formalidad y apoyar en la formalidad. Yo he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente de las regiones o de los municipios que quieren formalizar, ¿no? Por ejemplo, los catastros, y que es una de las cosas que se mencionó, que el 93% es medio informal. El catastro. Aquí se han planteado a nivel del municipio de Lima, ya hace muchos años, inclusive la empresa mía planteó allá por los años 85, 86, un programa para hacer el catastro en Lima, pero catastro llevado a la formalización y luego eso a los tributos. Y ha habido, yo conozco propuestas que se han hecho, por ejemplo, que ofrecen hacer el catastro y que cobran cuando se incrementen las recaudaciones de los municipios. Obviamente, esas cosas, como no hay contrato, como no hay grandes inversiones, no hay pues de dónde sacar la tajadita, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sencillamente son inversiones que vienen, hay tecnologías para eso, hay empresas que se dedican a eso, como les repito, nosotros ya desde la segunda parte de los 80 hicimos planteamientos con empresas que se dedican a esto, a hacer catastro y luego cobrar 1 o 2 años más adelante cuando se incrementen las recaudaciones de los municipios. Cosas así tenemos que hacer. Pero así también tienen que hacerse las licencias. ¿Por qué se construyen en el cerro? Porque las licencias pues son cosas que presenta uno y termina 2 años de dándole la licencia cuando el otro ya construyó la tumba, como ha puesto Diego en su exposición. ¿Ya? La casa tumba. Ya hizo la casa tumba, pues. No hay nada. Y los municipios, ¿no? Tampoco hacen nada. Y luego viene alguien y le dice, te voy a dar un título de propiedad para que tenga valor tu casa. Sí, pero la ha construido en la punta del cerro y eso es una zona muy vulnerable. Así como se construyen casas a la vera del río, ¿no? Y se transforman en vulnerables para cuestiones de inundación y luego estamos pidiendo a que se le atienda a todos los que fueron afectados. La pregunta es, ¿por qué invadieron el cauce del río? ¿Por qué invadieron el cauce de la quebrada? ¿Por qué se pusieron en un cerro cuya pendiente es muy peligrosa para vivir ahí? Entonces, esas cosas tenemos que regularlas, pero regularlas con mano firme. Si nosotros vamos a entrar a la formalización, tiene que ser con mano firme. Por ahí vi una propuesta hace un par de años de proyecto de ley, si mal no recuerdo, cuando decía que aquellos que promuevan, aquellos alcaldes o candidatos que promuevan las invasiones o que vayan a hacer ofertas como esas, sencillamente que los metan presos, pero tiene que ser algo fuerte, porque si no, no vamos a vencer a esa informalidad, porque la gente viene con ya un nivel, un chip, ¿no? De informalidad. Y les voy a contar una anécdota para que vean cómo es esto. Yo vivo en una zona, en La Molina, y cuando me mudé a esta zona, la señora que trabajaba con nosotros, trabajaba 4 días a la semana, y sube al tercer piso, estábamos a la azotea, estábamos revisando ahí lo que teníamos que mejorar, y entonces la señora se queda mirando un cerrito que hay al frente. Y muy suelta de hueso dijo, uy, ese cerrito está bueno como para invadirlo. Miren esa frase, ese cerrito está bueno como para invadir. Por supuesto, mi señora casi la tira de la azotea hacia abajo, ¿no? Pero ya como que la que tenemos el chip metido.
¿Por qué? Porque si yo construyo arriba, alguien me va a dar luz, alguien va a subir agua, voy a vivir en unas condiciones a veces que no son condiciones de desarrollo humano, condiciones infrahumanas, no tengo servicios de arriba, no tenemos nada, pero me he puesto en el cerro porque hay traficantes de terreno que te venden 3, 4, 5 metros cuadrados para hacer un cuartito y ahí te ubicas. Entonces, esos traficantes tenemos que meterlos presos para que no hagan eso, sencillamente. Entonces, pero, repito, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque tenemos que ser muy drásticos. Tenemos que tener propuestas claras, propuestas, como les repito, concretas, que vayan a beneficiar y que incentiven realmente el cambio de lo informal a formal, pero a la vez que sea esto una propuesta que vaya a ser respetada por todos en el largo plazo. No una propuesta que hoy sale y mañana viene alguien, la cambia, la anula y ahí se acabó. Por eso es que es bueno el consenso, por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso que estos temas debemos tratarlos entre todos los grupos políticos, los grupos empresariales, los grupos sociales, para ponernos de acuerdo qué queremos como país, qué queremos como Perú, qué queremos como Perú más adelante, en 20 o 30 años más adelante. Y eso, suscribirlo y sencillamente tenerlo siempre como norte al cual tenemos que dirigirnos. El respeto de lo que acordemos ahora. No es que hoy digo algo y mañana lo cambio. No es que nos ponemos de acuerdo, nos tomamos la foto, bien, aplausos para todos, ¿no? Entregamos un documento muy bonito de un montón de páginas con todas las firmas habidas y por haber, pero sencillamente a la primera de bastos, como decimos, me olvido de eso porque no me conviene políticamente. Entonces, esas cosas son las que tenemos que cambiar. Por eso repito y tomé lo que dije al inicio de esta participación. Si nosotros no trabajamos de manera unida, no trabajamos todos, el sector gobierno en sus 3 niveles, el sector privado, la sociedad civil y todas las organizaciones que participan de una u otra manera apoyando el desarrollo económico y social, si no trabajamos todos juntos, si no establecemos un norte y una meta a donde queremos llegar, lamentablemente, esto que les comento ahora, como escribí el año 76, lo vamos a repetir todos los años y no vamos a tener avances. Ahí es donde tenemos que pensar. Algunas cosas, por ejemplo, que yo diseñé y que estaba poniendo en práctica como ministro de Agricultura para que se lleven adelante en el área rural, sencillamente los cambios institucionales, los cambios de ministros y los cambios de vices y directores generales, etcétera, etcétera, eso se quedó en el aire. Entonces, esas son las cosas. Si nos ponemos de acuerdo, que eso se cumpla y se lleve adelante. No que se haga ahora mientras estamos todos juntos tomándonos las fotos o comiéndonos el sanguchito y que luego de 3 o 4 años pues vengan otros iluminados y digan, no, eso no sirve. Entonces, eso es, yo creo, mi estimado Pepe, y sobre todo con la gente que no se escucha, que debemos trabajar. Es muy importante entrar a la formalización. Es muy importante tener una economía sostenible. Es muy importante cuidar el medio ambiente, pero es muy, muy importante tener como eje central el desarrollo humano. Y ahí tenemos que apuntar. La informalidad está afectando el desarrollo humano. Hay que formalizarnos para tener un buen desarrollo humano. No solo el PBI es un indicador de nuestro crecimiento. En los países de la OECD o en los países extranjeros siempre se dice, ¿cómo va el empleo formal? A mí siempre me han preguntado eso. No me habla del PBI porque eso lo saco del Banco Central de Reserva, de las publicaciones del MED. ¿Cómo va el empleo formal? ¿Qué está haciendo el país para el empleo formal? Miren las preguntas que hacen afuera. Ok. Si hay algún comentario, lo puedo hacer más adelante. Gracias, Pepe, por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. No sé qué ha pasado acá. Voy a tomar esto otra vez. Muchas gracias, José Manuel. Muy interesante también tu exposición. Yo permanentemente vengo haciendo estos webinars relacionados mucho con la actividad formal, la actividad informal. Ya hemos tenido a Hernando de Soto, hemos tenido a Miguel Vega, hemos tenido al chico Forsyth, ahora los hemos tenido a ustedes, y
hay infinidad de propuestas sumamente interesantes para poder solucionar o proponer la solución de este tema que definitivamente es el que reduce la posibilidad de desarrollo de la economía y de desarrollo de las personas. Y eso lo dijo en 2009 Porter, en una reunión que se hizo en la Universidad del Pacífico. Porter, entre las cosas que mencionó de los temas económicos de Perú, de por qué nosotros íbamos a enfrentar una economía complicada a corto plazo, y la estamos enfrentando ahora con el tema de la pandemia, entre las cosas más importantes que mencionó fue no solamente la informalidad, sino también la corrupción. Entonces, creo que ambas ponencias han sido muy interesantes, muy bien preparadas, pero es necesario que gente como ustedes, y esto me permito decirlo con absoluta convencimiento, absoluto, que en esta elección presidencial que vamos a tener el 2021, en la participación de partidos y candidatos, etcétera, busquemos la unificación y la presencia de gente de la calidad de ustedes para realmente hacer este tipo de propuestas que beneficien al país finalmente y no nos quedemos en la mitad del tema. Entonces, yo insisto, en cuanto Diego y José Manuel son dos personas preparadísimas, conocen el tema a profundidad, como lo conoce Hernando de Soto, como lo conoce Miguel Vega, como lo conoce prácticamente todos. Hay poca gente que se preocupa por este asunto que es prioritario para el desarrollo del país. En fin, aquí tengo algunas preguntas que voy a permitirme hacerle para Diego primero. Dice así, perdónenme un ratito, sí, acá está. Los políticos son los que deciden las normas que rigen nuestra sociedad, pero observamos la bajísima calidad de inteligencia de nuestra clase política. ¿Qué propone para mejorar los partidos políticos y las personas políticas que realmente detienen el crecimiento del país? Eso es para Diego. Bueno, en realidad tenemos una democracia que relativamente, en Estados Unidos son 244 años de democracia. En Perú tenemos una democracia joven. Sin embargo, tú sabes, me conoces muy bien, Pepe, a pesar de todo, soy un optimista profesional, ¿no? El hecho mismo que nosotros estemos conversando en este momento con total libertad, mucha gente en la historia del Perú del siglo XX murió luchando para que existieran elecciones, existiera libertad de expresión y una gimnasia democrática que permite que los políticos busquen los votos de las personas, ¿no? Y los busquen, y para que los reelijan o para que los puedan elegir, tiene que someterse pues al escrutinio de la población, ¿no? Yo pienso que poco a poco, si nosotros tenemos una ciudad, no somos habitantes del Perú, sino ciudadanos, nos involucramos. Y dicho sea, digamos, hay que ser también honestos. ¿En qué sentido, Pepe? En el año 2016, el pueblo peruano votó 70% en total, ¿no? Sumando los dos primeros, el 70% votó por la Constitución del 93, el modelo económico, o sea, pero lo que sí te diría, sí, la calidad de nuestros políticos, sobre todo hay digamos, un rendimiento decreciente, ¿no? Pero eso es por no haber, pienso que es una tormenta, digamos, que esperemos que vemos gente como Fernando Sillón y gente realmente muy sana que está empezando a entrar en política, ¿no? Y eso lo veo como algo muy positivo. Y hay que revitalizar a la actividad política. Nosotros estamos aquí haciendo política, desde el sector privado.
¿no? Mucha gente dirá, por ejemplo, te hablo en términos personales, yo prefiero quedarme en el sector privado, porque zapatero a tus zapatos, pero sí decir mi opinión, estar en los gremios empresariales y cuando vea pues que hagan pues una barbaridad regulatoria o una ley pues que es una barbaridad, porque en el Perú hay cosas como gente que por analfabetismo económico te pueden lanzar una ley para derogar la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender, es como si alguien quiera derogar la ley de la gravedad. Entonces, tener un activismo gremial y un activismo ciudadano muy activo, firme, sin miedo, por favor, eso también es otra cosa. El otro día, en un webinar Roque Benavides, decía que hay que romper el pacto infame de hablar a media voz. Hay que decir las cosas, pero decirlas sin tener temor, ¿no? Yo he visto varios, a veces, gente que por miedo toma decisiones, hasta incluso decisiones empresariales, ¿no? Cambiarle el nombre a ciertas cosas, ¿no? Pero por unas razones realmente, por contrabandos ideológicos, ¿no? Y por miedo. Entonces, oye, no sé, claro, de repente cada uno tiene derecho a tener su opinión, pero una de las mejores formas, Pepe, perdón que me extienda, es tener un poco más, no sé, de decisión, firmeza. Puede sonar un poco tosco, pero tener un poco más testosterona, ¿no? Decir las cosas, no tener miedo, ¿no? Eso creo que nos va a ayudar mucho como país. Y también en el sector empresarial, cuando alguien haga mal, se le dice, pues, y si hizo una criollada o una cosa, que vaya, pues, se le juzgue el Poder Judicial y se vaya a la cárcel, como debe ser, punto. Perfecto, Diego, era una pregunta de los participantes. Seguimos con una pregunta también para José Manuel, de uno de los participantes, que dice así: ¿qué le parece el asociar al agricultor pequeño y o informal con la agricultura moderna, tan exitosa, como una palanca para ir eliminando la informalidad y mejorar la productividad? Para ti, José Manuel. Sí, es una pregunta clave que siempre nos hemos hecho, y precisamente la idea de crear un fondo de desarrollo tecnológico con los mismos impuestos que pagan los agroexportadores lleva a eso, a la asociatividad, porque la asociatividad es organizar a los pequeños agricultores para que compren al por mayor y vendan al por mayor, porque ahora compran al por menor y venden al por menor. Entonces, compran al por menor caro y venden al por menor también con muy bajos precios. La asociatividad es clara en esa cadena. Ahora bien, por ejemplo, lo que se ha hecho en muchas otras partes, yo he tenido la oportunidad de apoyar con un organismo internacional proyectos específicamente sobre este tema, que organizamos toda la cadena, el exportador era el más desarrollado, este exportador canalizaba créditos que iban hacia los proveedores del insumo, en este caso del producto, el agricultor, que era el más pequeñito. Entonces hacíamos toda la cadena. Y en algunos casos se daban beneficios como este que estoy proponiendo para desarrollo tecnológico, para que el empresario brinde capacitación, ¿no? Provea todo lo que requiere el agricultor en términos de servicios que no lo puede conseguir, ¿no? Y además los pueda capacitar en sus adquisiciones y les puede canalizar, por ejemplo, semillas mejoradas, buenos fertilizantes, buenos pesticidas, no cualquier pesticida que está proscrito en un producto que se exporta, ¿no? Entonces, sí es importantísimo fortalecer esta cadena. Como dije anteriormente, los agroexportadores deben ser la locomotora, pero el resto de vagones tiene que estar ligado para que todo se mueva, porque mucho de eso ahora solo está, como decimos, pegado con chicle o sencillamente está muy disperso. La idea fundamental de los planteamientos es que se organice toda la cadena, que desarrolle toda la cadena. Por ejemplo, yo he trabajado con contratos a futuro en los años 80. Imagínense, cuando todavía no había sido derribado el muro de Berlín, el año 87, el año 88, ya trabajábamos en la agricultura, asociatividad con contratos a futuro, con los trading. Entonces, eso se puede hacer y eso facilita todo el proceso y además genera ingresos, genera beneficios a los más chiquitos.
Esa es la idea que yo planteé en el libro que publiqué sobre agroexportación en el año 2002, que se refiere a estrategias para lograr competitividad. A decir del presidente de ADEX de ese entonces, fue el vademecum que faltaba para la agroexportación, porque recoge una serie de artículos que yo había publicado y propuestas también de otros profesionales de aquella época, y que hablábamos, en aquellos momentos se hablaba de los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuando todavía ni siquiera estábamos discutiendo el famoso TLC. Entonces, ya desde aquella época veíamos que el mercado internacional iba a ser nuestro principal objetivo para desarrollar el agro. Entonces, todas esas estrategias están planteadas ahí. Podemos hacer créditos por triangulación, podemos hacer fondos de desarrollo tecnológico, podemos establecer autogravámenes, etcétera, etcétera. Una serie de cosas para lograr que esa cadena funcione. De esa manera modernizamos todo, pero con una gran ventaja, que el pequeño agricultor se inserta en no solo suministrar los productos, sino obtener beneficios en la cadena exportadora. Eso es clave y espero que con esto haya respondido la inquietud de la persona que ha preguntado. Gracias, José Manuel. Ahora viene una penúltima pregunta para ambos. Dice, ¿por qué en lugar de estar sacando a los ambulantes a palos, quitando sus mercaderías, no se les organiza en ferias y se aprovecha para formalizarlos con incentivos, créditos, permitiéndoles un crecimiento para incentivar a los que no quieren formalizarse? Esto un poco que ha sido contestado, pero vale la pena que vuelvan a contestarlo nuevamente para ustedes dos. ¿Puedes hablar, Diego? Sí, sí, claro. Mira, totalmente de acuerdo, Pepe. Yo creo que ahí pueden intervenir autoridades, por ejemplo, primero, registrarlos, censarlos, ¿no? Que esa es la primera parte, tenerlos registrados, luego organizarlos en un lugar, digamos, mudarlos a algún terreno, brindarles algunas facilidades, y ellos no quieren dádivas, ¿eh? Ellos lo que quieren es la oportunidad de formalizarse. De ahí la idea, por ejemplo, que SUNAT le regale, por ejemplo, un software contable o de ventas y cursos virtuales, ¿ya? Y una tregua tributaria, por ejemplo, de 5 años, ¿ya? Y que cada cosa que ellos compren, tienen que pagar IGB, 1% de ese IGB vaya a un fondo de pensiones personal de ellos, ¿ya? Y otro 1% del IGB a un fondo que sea, por ejemplo, lo que habla José Manuel, un fondo tecnológico para que les dé asesorías. Por ejemplo, el clúster de muebles en Villa El Salvador, eso se inició en el Arenal. Y el otro día tuve la suerte de ir con la embajadora de Suecia a Villa El Salvador a visitar este clúster, precisamente promoviendo los derechos humanos en la microempresa, y salió un grupo que le dijo a la embajadora de Suecia, ¿sabe qué? Usted es sueca, ¿no? Sí, sí, hemos escuchado esa compañía IKEA va a venir al Perú, nosotros queremos ser sus proveedores, queremos formalizarnos, o sea, están ávidos. Lo que pasa, y lo gracioso, te cuento ya como anécdota, Pepe, perdón que a veces hablo mucho, hablando con uno de ellos, ¿no? Le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, ¿tu hijo te ayuda? No, me dicen, mi hijo está haciendo una maestría en España, pero no quiere venir. Entonces yo le digo, pues dale un pedazo de participación de accionaria de tu empresa. Sí, pues, no, me dice. Y le doy, y dale algo variable si logras objetivos, pues. Y además, ese talento, o sea, hay una revolución silenciosa en el Perú del capitalismo popular, ¿no? No hay que tirarles palos, hay que ordenarlos, hay que ser proactivos, hay que ser inteligentes, ¿no? Y sobre todo, es impresionante, ¿eh? Yo veo ahí una energía empresarial espectacular. Totalmente de acuerdo contigo que no hay que darle con la pregunta. Gracias. José Manuel. Sí, efectivamente, yo he sido muy crítico siempre de estos aspectos, ¿no? Porque por algo se autoemplean, por algo generan pequeños negocios, porque algo los empuja a eso. Sin embargo, en vez de aprovechar esa voluntad, en vez de aprovechar esa energía de manera positiva, como hacen en las artes marciales, ¿no? Siempre un golpe dice hay que aprovecharlo para utilizar esa energía. Igual acá con los emprendedores.
y lo que se genera autoempleo. Tenemos que aprovechar esa energía para organizarlo, para formalizarlo. Podemos bancarizarlos rápidamente, podemos hacer que se asocien para vender al extranjero, pero esa es la función que tenemos que impulsar. Pero tiene que ser, como dije en la anterior intervención, tiene que ser una función permanente, tiene que ser una actividad permanente, que no vengan y la cambien a cada momento, ¿no? Que no venga un cambio de ministro, un cambio de presidente iluminado y que vuelva a descubrir la pólvora, porque estamos en esos tumbos hace mucho rato dándonos la vuelta. Entonces, hay energía, hay una voluntad, y se ha acuñado ya en varias oportunidades el término el capitalismo popular, ¿cierto? Hay una voluntad por salir adelante. La gente lo hace porque algo encuentra que no le permite salir adelante. Si tiene mucha tramitología, si tiene muchos costos, si no tiene la oportunidad, si no tiene la formación y no le vale su experiencia en un trabajo, sino un título logrado en una universidad o un cartón sacado en Azángaro, entonces obviamente se transforma en informal. Eso es lo que tenemos que aprovechar, esa voluntad. Yo la he vivido N veces. Yo provengo de una familia del campo. Mi padre fue huérfano de padre y madre a los 5 años, ya de huérfano de padre y madre. Nunca fue en escuela. Sin embargo, sacaba sus cuentas más rápido que cuando yo estaba en la universidad. O sea, es autodidacta en lectura y autodidacta en manejar números. Y él siempre tenía como chip que la educación era clave para salir adelante. Y a los 10 hijos nos dio la oportunidad para salir adelante. Y yo soy el tercero de eso. Yo me acuerdo que cuando terminé, y les voy a contar esta anécdota, cuando terminé, en uno de los libros que he publicado, en el prólogo está esta anécdota. Cuando yo terminé de la Universidad Agraria, me habían enseñado profesores de la talla de Charles Morín, de la talla de Rafael Franciosi, todos formados con maestrías, doctorados fuera, y me enseñaron a sembrar bien. Y en ese momento, cuando yo salgo, queríamos impulsar el mango para exportación. Yo había hecho prácticas en un proyecto que manejaban o que apoyaban la FAO con trabajadores, con profesionales que eran israelitas, y decían, tenemos que exportar, tenemos que organizarlo, tenemos que hacer esto. Pero yo ya no fui a eso, sino que llegué donde mi papá y le dije, papá, el mango chato de Ica y el mango criollo de Chulucanas no sirve para exportación. Entonces tiene que servir mango para exportación. Y le hablé que el Tomiaki, que el Heide, que el Ken, todo lo que yo te sabía en teoría. ¿Sabes cuál fue la pregunta de él? Me dijo, ¿cuánto voy a ganar? En otras palabras, me dijo, ¿cuál es mi beneficio de cambiar? Esa anécdota está en uno de los libros en el prólogo. No hizo otra pregunta. Él me dijo, ¿cuánto voy a ganar? Entonces yo me regresé y estudié 2 años de maestría en economía agrícola para poderle responder. Pero cuando yo terminé, él ya había cambiado sus cultivos. Entonces, esas cosas muestran que la gente, aún sin tener los cartones que a veces tenemos algunos, está deseosa de salir adelante, quiere respetar las normas. Muchos de ellos respetan las normas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando van a generar una actividad o quieren generar una empresa, es tal la cantidad de aspectos legales, administrativos, que terminan por decir, ¿sabe qué? Yo no cumplo con esto y me dedico a producir. Y hacen las cosas. Pero ese espíritu emprendedor lo tenemos todos los peruanos. Y gracias a ese espíritu, la economía no va a caer más del 20%, como dicen algunos que caerá este año en el PBI, porque los emprendedores vamos a sacar adelante el Perú de todas maneras. Muy interesante. Yo lo que ya, para terminar, en todos los webinars que yo he tenido relacionados con la informalidad, siempre he buscado la fórmula y manera de que las instituciones privadas, y esto aquí también, Diego, tú participas en esto, y José Manuel de alguna forma tiene acceso, tendrían que unificarse y buscar fórmulas para acercarse a las asociaciones de informales. Son muchísimas, como bien mencionó la vez pasada Hernando de Soto,
sobre todo en el tema minero, que él sí lo hizo. Y sí consiguió de una forma u otra un consenso y una propuesta, que creo que es el momento de tenerla para poder, dentro de la candidatura que más nos interese, proponerla para el próximo gobierno. Pero tenemos que saber perfectamente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan. Necesitan colaboración, ayuda, un montón de otras cosas que hoy en día la formalidad lo único que hace es reducirles los ingresos a través de seguros, de asistencia de médicos que ni siquiera funcionan bien ahora, educaciones que no funcionan tampoco. Entonces tenemos que buscar fórmulas adecuadas para hacer la propuesta correcta. ¿No creen ustedes que eso es factible? Pepe, yo creo que es más que factible, es una necesidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que en primer lugar tienes que distinguir entre actividad informal, porque digamos, han sido llevados por falta de preparación, por abandono del Estado, porque no llegó la carretera, no llegó el puesto de salud, no llegó el colegio, o una serie de cosas, ¿no? Distinguir eso del informal, que es, por ejemplo, un dentista falso, ¿no? Ese es un dentista informal, ese señor es un criminal, por decirte, ¿no? O un minero informal que no solamente hace eso, sino usa niños esclavos, utiliza niños, trabajo infantil. Eso sí, pues es inaceptable, ¿no? Hay que saber distinguir, pero en ese sentido creo que hay que generar un puente entre el sector formal y esta informalidad y ayudarlos a que se formalicen, ¿no? Yo te digo, yo no me gusta hablar de cosas, digamos, que con mis socios hace 30 años, nosotros les enseñábamos por cómo llenar un cheque, cómo llenar un carnet de almacenes. Yo estoy en industria de construcción, ¿no? Cómo abrir una cuenta corriente, ¿no? Hace 30 años era más difícil, ¿no? Entonces el dinero tenían guardado, pues enterrado debajo de un tubo de PVC con un ladrillo, ¿no? Entonces, eso, te puedo hablar horas de ese tema, pero a lo que me refiero es que hay que hacer una conexión, no solamente económica, cultural, sino emotiva, emocional con el sector informal. Es sumamente noble ese sector. Gran parte, la gran mayoría, como dice muy bien José Manuel, están ansiosos, y yo también lo he visto, de querer ser formales, de poderse conectar con la mediana y la gran empresa, con los mercados de afuera. Es impresionante, están como esponjas. Lo que falta es que nadie los mira, nadie les pone atención, el Estado los tiene abandonados. Y lo dejo con esta referencia literaria. 2 libros de Vargas Llosa, yo sé que es antipático para mucha gente, pero en los 80 escribió un libro que se llamaba La historia de Maita, que era un peruano pobre que se dedicó a ser comunista, ¿no? Y guerrillero y terruco. Pero fíjate cómo habrá cambiado la cosa, que en los últimos años hizo un libro Vargas Llosa que se llama El héroe discreto, que el personaje es Felicito Yanaqué, que es un empresario emergente, ¿no? Que tuvo éxito, pero el pobre hombre tiene problemas de seguridad porque le piden cupos. Los funcionarios corruptos le piden coima. O sea, ese Felicito Yanaqué, hay miles en el Perú. El sector formal tiene que acercarse, ayudarlo, hacer alianzas con ellos, ¿no? Y unido con instituciones que funcionen. Y ahí viene el tema, perdón que vuelva a la pregunta anterior de Pepe, hablaste de los políticos. Hay mucha informalidad en la política, ¿no? Como ese vientres de alquiler, no hay un político profesional. Acá ha habido políticos profesionales, eran Lucho Bedoya, Fernando Belaúnde, Pablo Alan García. Otros eran improvisados, ¿no? Entonces ya dejemos pues de tener no sé, futbolistas, actores y de repente cocineros que entran a la política. Tengamos gente más cuajada, gente más profesional,
por ejemplo, en la escuela de gobierno de la Católica, la escuela de gobierno de la San Martín de Porres, hay gente ahí muy capaz, que se ha formado para eso, ¿no? O sea, bueno, hay tanto para hablar, pero también para hacer. Y eso quiero dejar el mensaje, Pepe. En el sector privado formal, estamos trabajando este tema hace muchos años, pero es como que te estás peleando con leones, ahí estamos. Hemos logrado, eso es un triunfo, creo, y de Perú, ¿eh? Logramos que Naciones Unidas, la OECD, meta el tema de la informalidad, porque, oye, venían acá todos estos funcionarios, burócratas dorados, solamente supervisaban a los formales. Entonces, la reflexión es, ¿usted sabe que más del 95% de las violaciones de derechos humanos se dan en la informalidad? ¿Y por qué todas las ONG solo se dedican a los formales? Ok, que también se dediquen a eso, pero pongan las balas donde está el problema, ¿no? O sea, realmente, bueno, ahí puedo hablar mucho, pero la verdad, creo que, Pepe, yo te agradezco mucho esta oportunidad. Soy fan de tus almuerzos, bueno, somos grandes amigos y realmente estás haciendo patria. No, esto no es hablar, esto es importante porque son opiniones de gente como José Manuel, que ha estado realmente, como dicen, en el caballo, ¿no? Y son gente experimentada que hay que rescatar, ¿no? Creo que es bien importante y estoy seguro que la gente va a empezar a oír gente como José Manuel que sabe, pues, sí, claro, que ha vivido las cosas, ¿no? Gracias. Te agradece mucho, José Manuel. ¿Quieres algo que agregar, por favor? Sí, mira, es urgente formalizar la informalidad, es urgente trabajar con otro chip, es urgente que nosotros modernicemos nuestra actividad económica. Pero muchos de los que gestionan a nivel de gobierno no lo están haciendo, lamentablemente. El sector privado tiene su esfuerzo, el sector académico también hace planteamientos y ojalá en algún momento se tenga que agarrar el toro por las astas. El presidente en este momento, con la aprobación que tiene, claro, menos que lo que tenía hace algunos meses, pero con esa aprobación y con lo que hemos sufrido con esta pandemia, debe tomar hoy el toro por las astas para trabajar el aspecto de la informalidad. Es urgente la formalidad, porque si no lo hace, vamos a salir con el otro chip. Como no podemos hacerlo, mejor hacemos un acuerdo de gobierno a gobierno para que nos venga a resolver la informalidad. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Ningún gobierno extranjero nos va a venir a enseñar a hacer canales, bocatomas, presas, porque nos sentimos orgullosos de toda una hidráulica ancestral que manejamos en el país, pero por nuestra incapacidad para gestionar, por nuestra incapacidad para invertir, por nuestra incapacidad para cambiar la norma de contrataciones, ¿no? Ahora todo lo queremos solucionar con acuerdos de gobierno a gobierno. Yo me sentí orgulloso en distintos países cuando han hablado de los ingenieros peruanos, los ingenieros que saben hacer pesas, los ingenieros que sabían hacer túneles, los ingenieros que subían de la costa en pocas horas hasta la sierra en construcciones, y ahora resulta que los ingenieros no sabemos nada de eso porque alguien de afuera nos tiene que venir a resolver el problema. Y eso es la incapacidad que tenemos que cambiar, porque esa es justamente una de las taras de la informalidad, porque se llega mucho informal a cargos donde se repite, como le digo, las deficiencias en esas tres capacidades. Y al final terminamos diciendo, como se demora mucho todo esto, como hay mucha corrupción, como no terminamos los proyectos, como hay 1000 y pico de proyectos abandonados, entonces vamos a hacer un acuerdo de gobierno a gobierno porque nos enseña a hacer agua potable, para que nos construya escuelas, para que gestione o nos dé asistencia técnica en hospitales, para que nos diga cómo manejar todo lo que fue el fenómeno del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es también un concepto informal que muchos que están en la gestión pública lo tienen metido en la cabeza. Aquí tenemos, así como hay emprendedores, así como hay una voluntad para ser cada vez más formales, así como tenemos un capitalismo popular que es emergente, así tenemos cantidad de ingenieros en este momento que quieren participar, pero que lamentablemente los sistemas a nivel público no les permiten. O las taras famosas de los impedimentos para ser funcionario y tener una actividad privada. Entonces, mucho de eso también hay que corregir.
cuando yo era ministro, quería traer a muy buenos profesionales, compañeros de promoción o gente con la cual yo había trabajado o que habían trabajado conmigo en algunos proyectos y tenían actividades que contrataban con el Estado y decían, no, conflicto de intereses, no, porque me voy a quedar sin trabajar, sin hacer contrato con mi empresa y aquí esto puede demorar 1 mes, 2 años, 1 año y después me quedo pateando latas. Entonces, muchos impedimentos también están ahí porque la gente ha dejado de lado la ingeniería y se ha metido a generar normas. Los administradores, los economistas, los abogados hacen tal cantidad de normas. Es un enredo la contratación pública. Y entonces, ahora, como no queremos o no podemos desenmarañar ese enredo, queremos resolverlo todo con el apoyo de gobiernos extranjeros. Eso realmente para mí es muy, muy lamentable. Yo que me sentí orgulloso, que he caminado como pavo real cuando he estado en otros países y que me decían que la ingeniería peruana era muy buena y que la ingeniería hidráulica era de las mejores. Entonces ahora, sencillamente, el hígado me ha crecido un poco. Así que gracias, Pepe, por esta invitación. Un saludo a todos y tal vez en otra oportunidad podamos seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Diego, a José Manuel, por lo interesante de lo que han explicado acá y han expuesto. Estoy seguro que en algún otro momento vamos a estar juntos nuevamente para seguir tratando estos temas y poder haciendo que las cosas se cumplan. Muchísimas gracias a todos también, y en especial a Ítalo Giudice, que siempre me olvido de agradecerle. Gracias, Ítalo. Gracias, Pepe. A ti. Gracias, Diego. Gracias, José Manuel. Chao, Pepe. Chao, Diego. Chao, Ítalo. Chao, José Manuel. Chao a todos. Chao, viejo. Gracias.